el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez Hijo, para doña Isabel, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. El país de allá. Yo he estado durante un tiempo manejando cierta información sobre el descontento que existe internamente en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, NYPD, conocido mundialmente. Es el departamento de policía más grande de los Estados Unidos. Lógicamente es la ciudad más grande de los Estados Unidos, Nueva York, con sus 5 condados. Y cuando hablamos de NYPD, New York Police Department, estamos hablando exclusivamente del departamento de policía de la ciudad de Nueva York, no del estado de Nueva York. Porque fuera de lo que es la ciudad, con sus 5 condados, luego cada ciudad en el gran estado de Nueva York, cada condado que no tiene nada que ver con esa ciudad de Nueva York, tiene su propio departamento de policía, como es la norma en Estados Unidos. Allá cada ciudad tiene su departamento de policía y es una responsabilidad de la ciudad, no del gobierno federal ni de más nadie, ni siquiera del estado. Es una responsabilidad de la ciudad, cada departamento de policía en particular. Hoy me encuentro con el dato de que en lo que va del año 2022, alrededor de 1.600 policías ya de la ciudad o han renunciado o han solicitado su baja anticipada. Se han, por ejemplo, retirado y solicitado su pensión anticipada. Allá de que usted cumple 10 años, ya usted califica para una pensión. 10 años en el servicio, se va con un sueldo semanal o un sueldo anual que dividido en semana le puede dar $2,000, $3,000, o se va también con un seguro médico para usted y para su familia, sus hijos, su esposo. Llegar a formar parte de el departamento de policía de la ciudad de Nueva York o de cualquier ciudad en los Estados Unidos ha sido considerado siempre uno de los grandes privilegios de ser ciudadano de ese país, de ser norteamericano. O, aunque usted no haya nacido en los Estados Unidos, pero que usted haya conseguido su ciudadanía por naturalización. Eso ha cambiado definitivamente, sobre todo en las grandes ciudades. La situación que se está dando en Nueva York, donde, repito, en lo que va del 2022, ya más de 1.596 es el dato específico que se da, han salido del departamento. Yo tenía ya información, porque recuerden que yo tengo una hija que es policía en Nueva York y ella me había dicho que había un gran descontento en el departamento y que muchos agentes se estaban retirando tempranamente. Porque en Estados Unidos, en los últimos 3, 4 años se ha producido un cambio tremendo, sobre todo en cuanto al comportamiento de la gente y su actitud frente a los agentes de la policía. Eso ha sido alimentado, hay que decirlo, por la forma en la que de manera mediática, política e ideológica se ha construido una narrativa después de, sobre todo el caso de George Floyd. Había otros casos. Exacto, pero ese fue el detonante. Hubo otros casos, pero ese fue el detonante. Ese como nunca, sobre todo que pienso que ayudó la misma pandemia, el mismo encierro y las circunstancias alrededor, ayudaron a que desde ese caso se construyera una narrativa antipolicial. Un movimiento que fue apoyado desde Black Lives Matter, que era usar el hashtag Defund the Police, que era algo así como eliminar la policía. Quitarle fondos a la policía. No, y no solo eso, eliminarla. Llevaron incluso ese experimento social, llegó tan lejos que en Portland hubo un área céntrica de la ciudad más grande del estado de Oregon, donde se proclamó una zona libre. Claro, hubo la zona libre, hubo que desliberalizarla a las 3 semanas, porque nada más faltó robarse uno con otro, demostrando que ese tipo de utopías no es posible en una sociedad moderna. Y esa narrativa antipolicial, ¿qué produjo como efecto, Rosendo? Tú que conoces mejor yo que eso. Que respondieran los grupos moderados dentro del propio Partido Demócrata, eligiendo un ex policía como alcalde de Nueva York, porque no le iban a seguir a diablazo, no Di Blasio, no a diablazo, el alcalde anterior, esa narrativa de seguir demonizando a la policía de esa ciudad.
Se le fue la mano. Así es. Se establecieron desde el punto de vista de la administración municipal políticas que han bajado mucho la moral entre los oficiales de la policía y, como decíamos, según el dato que tengo, por lo menos 524 de las 1.596 salidas del departamento, 524 han sido por renuncia anticipada. O sea, policías que todavía no cumplen para poder aspirar a una pensión, al retiro, y deciden mejor renunciarse y dedicarse a otra cosa. O se está dando la siguiente situación. Por ejemplo, hoy me encuentro con la información. Hay una pequeña ciudad que está de Connecticut, pero que está muy próxima a Nueva York. 50 millas al norte de la ciudad de Nueva York. Danbury, Connecticut. Ustedes la han oído mencionar aquí, Danbury. Yo la conozco bien porque en mi labor de transportista, camionero, trabajaba mucho en esa zona de Connecticut, Danbury. Ahí hay, saludo a mis amigos allá. Ahí hay una de las denominadas pesas de camiones, de esas que hay en las carreteras allá, que yo le tenía un miedo del caray, porque ahí por cualquier cosa te sacan de servicio, como dicen. Entonces, miren, la ciudad de Connecticut, de Danbury, es una pequeña ciudad, 85,000 habitantes. Compárenla con Nueva York, con la ciudad de Nueva York, que tiene 8.5 millones de habitantes, prácticamente un rinconcito de lo que es Nueva York. Pues allí, por ejemplo, las últimas 9 contrataciones de policía que se han hecho de nuevos oficiales para la ciudad de Danbury, 6 han sido policías que salieron del departamento de Nueva York y se fueron a trabajar a esa pequeña ciudad donde la criminalidad es muy baja, donde prácticamente usted lo que anda en la calle dando vueltas en un carro, pero además le pagan más dinero que el que usted puede ganar en la policía de Nueva York. Y eso está pasando. Entonces ya los oficiales están saliendo y se están yendo o dedicándose a otra cosa o yéndose a departamentos en otras ciudades. Esa misma situación está afectando a Boston también. Me puse anoche a buscar información y me encontré que en Boston también hay lo que ellos le llaman un tsunami de salida de oficiales del departamento. Las razones se parecen mucho a las de Nueva York. Eso es muy peligroso porque la criminalidad en Nueva York está desbordada. Usted aventurarse allá a caminar, por ejemplo, en el metro de Nueva York, en el subway, usted corre el chance de que lo empujen a los rieles fácil o de que cualquier elemento allí lo agreda sin ningún tipo de razón. Y no solo en el metro, en cualquier calle de la ciudad de Nueva York, la criminalidad ha subido muchísimo, está prácticamente sin control y entonces los agentes de la policía tienen poca capacidad de acción porque han sido muy limitados por regulaciones de la misma ciudad en cuanto a cómo manejar la situación con los ciudadanos. Y eso ha hecho que muchos policías ven a veces un crimen y no hagan nada, se queden tranquilos. Y la verdad es que la ciudad de Nueva York está muy, muy, muy difícil. Y si continúa este éxodo de oficiales, con el agravante de que ya no es tan atractivo ingresar a la policía como lo era hace 4 o 5 años, ya no es tan atractivo, entonces se van muchos oficiales, pero conseguir nuevos se está convirtiendo en una verdadera tarea para la ciudad. Entonces, Nueva York tiende a complicarse mucho más desde el punto de vista de la criminalidad. Y eso es triste porque era una ciudad a la que uno viajaba y se sentía muy seguro, pero es una realidad que está ahí. Por otro lado, la situación del Perú. Ya decíamos que con la asunción al mando de la señora Dilma Boluarte no terminaba la crisis peruana, porque ella viene del mismo gobierno de Pedro Castillo. No es la misma, pero tiene el problema, como lo decíamos, de que su apoyo político también es mínimo, sobre todo en el Congreso de Perú. Hay unas protestas masivas en diferentes ciudades del sur, del norte de Perú, solicitando la renuncia de ella. Ya hay por lo menos 3 muertes, se habla de 2, pero veía esta mañana que otra persona murió y ya serían 3. Y ella esta madrugada, ya pasada las 12 de la noche, ya la madrugada de este lunes, apareció en Televisión Nacional en un discurso a la nación tratando de sofocar la situación.
anunció que va a someter un proyecto al Congreso para solicitar el adelanto de las elecciones, que deberían ser, su mandato sería hasta el 2026. Ella está diciendo que va a solicitar adelantar las elecciones para abril del 2024. Estamos en diciembre del 22, habría que pasar el 23 completo y entonces parte del 24. Yo dudo mucho que en medio de la situación que hay en el Perú ella pueda mantenerse hasta allá. Pero lo que establece la Constitución es que ella ha sido investida en el cargo con todas las de la ley, porque ella fue electa vicepresidenta y de acuerdo con la Constitución le toca a ella asumir la presidencia, y es lo que ha ocurrido, y ella debería permanecer hasta el 2026. Ahora, mandó una buena señal en la elección de su primer gabinete, técnicos, muchos de ellos incluso con muy poco trabajo partidario, pero sí tecnócratas. Hasta ahora, vamos a ver, pero pareció una señal que tranquilizó a mucha gente, Rosendo. Sí, ella está proponiendo eso. Lo único es que ella, como presidenta, no tiene la calidad para adelantar por decisión propia las elecciones. No puede. Sino que tiene que producirse una reforma de la Constitución. Exacto. Porque la Constitución establece que... No es un sistema parlamentario que se puede hacer. La Constitución establece que si el presidente cae, por la razón que sea, le toca a la vicepresidenta, ella debe de permanecer ahí hasta terminar el mandato. Exacto. Y en caso de que ella renuncie, hay una sucesión. Entonces vendría el presidente del Congreso. Ya ahí, si viniera el presidente del Congreso, no se necesitaría la reforma constitucional porque la Constitución establece el orden de sucesión. Entonces, ella llega a la presidencia y está investida para permanecer en el cargo hasta el 26. Si para adelantar las elecciones se necesitaría de una reforma constitucional. En el caso de que fuera el presidente del Congreso, ya ese sería un periodo temporal y entonces no se necesitaría de esa reforma a la Constitución. Pero para llegar a ese punto al que ella pretende y anunció anoche, de una reforma constitucional, adelanto de las elecciones y una reforma del sistema político del Perú, yo no creo que el liderazgo de ella le alcance para conseguir ese propósito. Entonces, la situación del Perú sigue siendo bastante complicada y ya la comunidad internacional está seriamente al tanto de lo que está ocurriendo en ese país, y organizaciones como la OEA, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, bueno, pues alertando sobre la peligrosidad de la situación y propugnando porque se busque una salida dentro del marco del respeto a los derechos humanos y a las libertades de la situación en Perú. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.